Dios bendiga a todos mis santos hermanos. Esta vez vamos a continuar con el estudio bíblico sobre el libro del apóstol San Pablo a los romanos. Ya hemos concluido con el capítulo 3 y vamos de inmediato a dar inicio al capítulo 4. Es una bendición que el Señor nos da estar cada miércoles estudiando junto a ustedes la santa palabra del Señor. Porque la Biblia dice que las palabras del Señor son vida, y esa vida nosotros tenemos que aprovecharla en el nombre de Jesucristo. En el capítulo anterior estudiamos sobre el pecado humano, la justicia de Dios, la fe en Cristo, la gracia y la justificación. Ahora nos toca seguir avanzando en este estudio sobre la creencia de Abraham y cómo Dios lo justificó por lo que creyó. Y nosotros vamos a leer junto a ustedes Romanos capítulo 4. Vamos a leer los primeros 12 versículos para el estudio de esta ocasión. Leemos así: ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurados el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Aquí nosotros, mis queridos hermanos y amigos, tenemos que dar este estudio bíblico titulándolo El ejemplo de Abraham en cuanto a la fe que tuvo para con Dios antes de la ley. Uno se pregunta, ¿qué halló Abraham según la carne? Miren, según la carne, él es considerado por los judíos, como dice la Escritura, como
nuestro Padre. Es decir, nadie después de Adán viene al mundo sin tener un padre biológico. Entonces, también sucede lo mismo, que nadie viene a la familia de la fe sin tener un padre espiritual. Entonces, ¿qué era Abraham? Según la carne, él era el progenitor, era el ancestro del pueblo judío. Por eso fue considerado por ello nuestro padre. Pero la posición de él como padre del judío nos habla de una posición natural, según la carne. Oiga esto, según la carne. Y es bueno que le pongamos atención a esto, porque San Pablo dijo una vez que el conocimiento que tiene la gente según la carne, eso ya no vale. Es más, hasta dijo, si a Cristo lo conocí según la carne, ya eso no vale. ¿Por qué? Porque es que la herencia del verdadero creyente en Cristo no es según la carne. Usted puede ser hijo del mejor pastor o del mejor predicador del mundo. Si usted no tiene la fe en el Señor, eso no le sirve absolutamente para nada. Por eso, señores, la Biblia dice que los verdaderos hijos de Dios no son engendrados ni de carne ni de sangre. Por eso, el verdadero hijo de Dios tiene que buscar una herencia espiritual. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó con Abraham? Según lo que acabamos de leer en estos versículos primeros del capítulo 4. Tuvo la posibilidad por la sobra. Eso lo llevaría a gloriarse, pero no para con Dios. Siempre uno tiene que tener en cuenta que la gente cree que por hacer buenas obras, por obrar, por trabajar para el Señor, entonces puede ganarse la salvación. Abraham pudo tener la oportunidad de gloriarse y hacer buenas obras, decir yo soy un hombre bueno, yo hago esto para Dios. Pero la palabra del Señor aquí lo que nos dice es que si él tuvo la oportunidad de hacerlo, cosa que no hizo, según la sobra, era para gloria del mismo, pero no para con Dios. Y aquí yo quiero decir dos cosas importantes. No importa lo bueno que haya sido usted o cualquier ser humano. No vale lo bueno que uno es. No vale. Esas obras delante del Señor no tienen ningún mérito para nosotros alcanzar la justificación por la fe. Lo segundo es, la bondad humana por sí nunca nos justificará delante del Señor. Repito, la bondad humana por sí nunca nos justificará delante del Señor. Es bueno que uno sepa eso, porque, como dijo el apóstol San Pablo a los Efesios, no es por obra, para que nadie se gloríe. Lo tercero que tenemos que enseñar sobre el ejemplo de Abraham es, ¿qué dice la Escritura sobre la justificación de Abraham? En este versículo 3 de el capítulo 4 lo vamos a leer otra vez. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Él creyó y le fue contada por justicia. Eso es
lo que dice la Escritura. Entonces, si uno abre su Biblia en el libro de Génesis, vamos al libro de Génesis, capítulo 15, vamos, hermanos y amigos, a encontrar la gran historia cuando el Señor se le reveló a Abraham. El versículo 6 dice: y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Creyó. Ahora bien, esa cita que da el apóstol San Pablo a los romanos viene de esta, que es la primigenia de que está en el capítulo 15, el versículo 6. Ahora, hay que tomar bien en cuenta esta gran declaración de Abraham se produjo cuando el Señor le prometió un hijo. Y nosotros vamos a leer en el capítulo 15 de Génesis los versículos 1 al 5. Y pongámosle suficiente atención a esto. Después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo aún que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y él le dijo: así será tu descendencia. Y repetimos el versículo 6 que dijo: y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Hermanos, ¿cómo ocurrió esto? Esto aconteció después de la liberación de Lot y la bendición de Melquisedec. Para los cristianos es bien conocido que cuando Lot y Abraham cada uno tomó su camino, se dividieron, que Abraham puso a Lot a coger el camino que él quisiera. Y dice la palabra que Lot miró la llanura y se fue hasta Sodoma y Gomorra. Y Abraham cogió los cerros, cogió la montaña. Pero ¿qué ocurre? Que después vinieron unos reyes, invadieron toda esa comarca de Sodoma, y Lot fue prisionero. Se lo llevaron como botín también. Y la noticia le llegó a Abraham, y él armó un ejército y fue y rescató a su sobrino. Y cuando venía de esa victoria, de ese rescate de su familia, se le apareció Melquisedec, que dice la Biblia que era sacerdote del Dios Altísimo, y lo bendijo. Entonces, después de esto,
es que la Biblia dice, después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, es decir, Dios se le reveló a través de una visión. Dios tiene diferentes formas de revelarse al ser humano. Dios no está limitado ni por el espacio, mis amigos y hermanos, ni por el tiempo. Dios usa lo que Él quiere para manifestarse a los hombres. Es más, en la Biblia nosotros podemos estudiar que Dios no se ha manifestado siempre de una sola manera. Dios usa maneras diferentes. Dios es un Dios de la innovación. Dios es un Dios que todo lo tiene a su favor y Él usa todo para la gloria de su nombre. Esta vez se le manifestó a Abraham a través de una visión. Y mire de qué forma Dios habló con Abraham. Le dice a Abraham, no temas. En otra palabra, no tenga miedo a nada. Yo soy tu escudo. ¿Para qué servía el escudo? El escudo lo usaban los soldados como defensa, para defenderse de las almas de los enemigos. Dios le dice a un hombre que está en tierra ajena, no temas de esto por aquí. Tú vienes de rescatar a tu sobrino Lot de la guerra. No temas que esos vienen otra vez contra ti. No temas, yo soy tu escudo. En otra palabra, yo soy tu defensor. Amén. Y qué bueno, mis hermanos, cuando echamos mano, como dice el apóstol San Pablo a los Efesios, el escudo de la fe, que es la palabra de Dios. Por ahí, con esto, podemos defendernos de todos los ataques del enemigo. ¿Y qué más le dijo? Y tu galardón será sobremanera grande. Oiga, hermano, los seres humanos somos gente que no servimos a nadie por amor a nadie. Los dominicanos decimos que las manos que dan esperan. Job estaba sirviéndole al Señor y Satanás le dijo a Dios, ¿acaso tú crees que Job te sirve de balde? Quítale todo lo que tiene para que tú veas cómo va a blasfemar de tu nombre, tu misma presencia. Ahora, el Señor le dijo a Satanás, haz lo que tú quieras con Job y tú verás que él me va a servir. Y dice la Biblia que Satanás hizo lo que le dio la voluntad con Job, menos matarlo, porque Dios se lo impidió. Y la Biblia dice, y en todo esto Job no pecó, ni le atribuyó de propósito alguno al Señor. Entonces, mis queridos hermanos, pero eso no le quita a ningún hombre que nosotros servimos por algún interés. Yo sirvo al Señor, yo soy predicador, yo soy pastor. ¿Por qué yo estoy sirviendo al Señor? Pero yo estoy sirviendo al Señor porque Él mismo me dijo que me salvaría si yo le sirvo. Entonces, yo estoy sirviendo a Cristo porque tengo garantía de que Él me salva. Él me salvó. Y Dios le dice a Abraham, tu galardón será sobremanera grande. Eso que tú dejaste tu tierra, tu parentela por allá, tu costumbre, tu cultura, no te apures, que tu galardón aquí será sobremanera grande. Oiga, pero aquí viene, hermanos y amigos, la respuesta de Abraham. Cuando Dios le dice que su galardón será sobremanera grande, a mí me parece que Abraham entendió que el Señor le iba a dar muchas cosas, le iba a dar mucha riqueza, le iba a dar cosas demasiado grandes. Miren, en el capítulo 13
antes de que Dios le dijera que Él era su galardón. Oiga lo que dice el versículo 2 del capítulo 13, para que usted vea cómo era Abraham. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Es decir, que un hombre extranjero era riquísimo. Aquí está, ¿qué riquísimo? Está escrito en grado superlativo. Lo más rico, lo más grande. Y Abraham le dice a Dios, caramba, parafraseando yo, pero con lo que yo tengo es suficiente. ¿Y qué más tú me darás? O él le dice a Abraham le contesta a Dios, ¿para qué tiene que darme más? Yo no tengo heredero. No, o en otra palabra, no tengo nadie que me herede. Solamente un esclavo nacido en casa, ese es el que me va a heredar. Ese es solamente el que me va a heredar. Y Dios entonces le contesta de esta manera. Tú tienes ese problema que no tiene heredero, pero yo te voy a dar esta promesa. Oiga bien, y vamos a ver 5 cosas importantísimas que Dios le está diciendo a ese hijo de él, Abraham. Lo primero es, un hijo tuyo será tu heredero. Pero Abraham era un hombre viejo ya de 99 años. Además le dice, lo sacó fuera. Es decir, lo sacó de la cabaña donde él estaba. Además de eso, lo tercero es, lo puso a mirar los cielos. Mira para arriba, mira para arriba. Oye, hermano, ¿qué importancia tiene el ser humano en mirar hacia arriba? ¿Por qué hay que mirar hacia arriba? Si usted se siente tentado a pecar, cambie su mirada. No mire de una manera horizontal, mire vertical, mire hacia arriba. Hacia arriba está Dios, hacia arriba está su morada, hacia arriba viene la bendición. Y así usted puede encontrar respuesta, señores, a muchas preguntas. Y después que lo dijo, mira hacia arriba, lo cuarto es, lo mandó a contar las estrellas si él podía. Y cuando Abraham oye que cuenta las estrellas, ¿qué usted cree que pensó Abraham? Pero ¿de qué manera yo voy a contar las estrellas? Yo no tengo capacidad para eso, yo no tengo capacidad. Entonces lo quinto es que Dios entonces le dice, wow, como tú no tienes capacidad para contar las estrellas, le dio la gran promesa. Así será tu descendencia. En otras palabras, tú no la vas a poder contar. Señores, y en esa gran experiencia es que se produce la declaración del versículo 6, que está en el capítulo 15 del Génesis, y que está en el capítulo 3 del libro de Romanos que estamos estudiando. Y lo repetimos otra vez. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Amén. Ahora encontramos la gran enseñanza sobre la justicia de Dios. Encontramos esa gran enseñanza sobre la justicia de Dios. Y lo podemos ver en los versículos del 4 hasta el 8. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas
y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Oiga, la justificación viene, hermano, y nosotros tenemos aquí 4 ejemplos que rapidito tenemos que decir. Número 1, la justificación viene por creerle al Señor. Creerle al Señor. Segundo, al que trabaja no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, si usted tiene un trabajador a su favor, cuando usted le va a pagar, usted le va a pagar porque le debe. No porque usted le está dando un regalo. Él se ganó eso. Y justamente por eso hay que darle su trabajo. Porque hay que pagarle el fruto de su trabajo. Porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Pero ¿qué ocurre? Lo número 3 de esto es: el que no trabaja para merecerlo, sino que cree al que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahora, en la justificación por la fe, la cosa es totalmente diferente. Es decir, yo no hago nada para merecer la salvación. Yo no hago nada para merecer la justicia de Dios. Entonces, la justicia del Señor, yo la consigo sin merecerla. Esto es, hermano, de pura gracia. El gran ejemplo de David resalta al hombre que Dios le atribuye justicia sin obra o sin trabajar por ella. Eso está en el Salmo 32, los 2 primeros versículos, que dicen exactamente lo que dice aquí en los versículos 7 y 8 de Romanos capítulo 4. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Qué es, hermano, entonces? Una bendición, que nosotros somos perdonados sin merecerlo, solamente por la gracia del Señor. Pablo sigue enseñando sobre la obra de la circuncisión. Y vamos a leer los versículos del 9 hasta el 12 para dar por concluido el estudio por esta ocasión. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para lo de la circuncisión o también para lo de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, Pablo está enseñando sobre toda la circuncisión de una manera muy sencilla. Lo primero que analizamos es que no era solo para los que eran circuncidados, sino también para lo de la incircuncisión. Usted sabe que la circuncisión vino, como voy a decir ahorita, como señal para el pueblo hebreo, comenzando con Abraham. Ahora, repite Abraham que la fe le fue contada por justicia.
le fue contada estando viviendo en la incircuncisión. Es decir, que estaba fuera del pacto de la circuncisión todavía. Entonces, la circuncisión le fue dada como señal, como sello de la justicia de la fe, estando aún incircunciso, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Amén. ¡Qué bendición! Ya en estudio pasado hemos hablado de lo que era la circuncisión y lo que era la incircuncisión. Ahora, nosotros estamos, hermano, invitados, estamos nosotros bien alineados. ¿Para qué? Somos llamados a seguir la pisada de la fe que estuvo Abraham, nuestro padre. De manera pues que el Señor me lo bendiga, que el Señor me lo guarde y sigamos estudiando la santa palabra del Señor. La próxima semana vamos a continuar con el estudio bíblico del capítulo 4 de los Romanos. Que el Señor los bendiga a todos.